Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias a los medios de comunicación que nos acompañan en este hermoso día en la región de Magallanes, en Punta Arenas. Nos ha recibido un lindo sol. Habiendo terminado además el recorrido de la antorcha panamericana acá en la ciudad de Punta Arenas, donde nos acompañaron más de 5.500 personas en los relevos del traspaso de la antorcha. Tuvimos acá un gabinete regional, como es de costumbre, cuando ministros y ministras de Estado visitamos las regiones de nuestro país, junto con nuestro delegado presidencial y nuestros seremis y nuestras seremis, para hablar de varios temas, pero principalmente sobre la ley de presupuesto que empieza a tramitarse en el Congreso Nacional. Y el especial énfasis tiene que ver con los impactos positivos que está teniendo en la región las inversiones públicas que ha destinado tanto el gobierno central como también lo que hemos logrado en colaboración con el gobierno regional para una zona extrema de nuestro país, pero también para llegar con el Estado a cada rincón. Estábamos conversando, por ejemplo, cómo desde hace 10 años que no se construían viviendas sociales en Puerto Williams, estamos construyendo 24. Se proyecta construir para Puerto Williams, estamos con obras ya desde Ministerio de Obras Públicas en Puerto Toro, con un presupuesto también para invertir en lo que es la remodelación de la escuela pública que existe en Puerto Toro, la única escuela pública que atiende a 5 estudiantes, que es la más austral del mundo. Y así queremos seguir con esta ley de presupuesto. Cuando hablamos de ley de presupuesto no hablamos solo de un Excel, una planilla de números, ¿no? Y no hablamos solo de una discusión que tiene que radicarse en las 4 paredes del Congreso o en la oficina de los economistas o expertos en materia fiscal. Hablamos de una ley que impacta en la vida de las personas. Cuando se tramita la ley de presupuesto se habla dónde se ponen los recursos que ha podido conseguir el país para mejorar la calidad de vida de sus compatriotas y que sea de manera inclusiva y que no deje a nadie atrás. Por cierto, con responsabilidad fiscal, porque no estamos inventando los recursos públicos. Los recursos públicos se obtienen de fuentes principales como el royalty, el litio, la minería y también de los impuestos generales. Y con esta ley de presupuesto hemos hablado no solo de sus principales ejes, que tiene que ver con acompañar y fomentar la reactivación económica para el 2024, un año que se espera ya mayor crecimiento, y eso se traduce en 4,1 puntos del Producto Interno Bruto en materia de inversión pública, Ministerio de Obras Públicas, vivienda, etcétera, sino que también un especial énfasis social. Estamos hablando de salud, de educación, con gastos importantes, también en materia de vivienda, en materia de seguridad. Vamos a continuar con la línea que ha tenido resultados en cuanto a la disminución de delitos en el área de seguridad, pero aumentando aún más el presupuesto que el 2023. También en materia de cuidados, que crece un 20%, en materia de cultura y en materia de emergencias, para enfrentar las emergencias. También la región de Magallanes es una región de riesgo por incendios forestales y hemos ya iniciado la campaña preventiva respecto a los incendios forestales y también aumentando el presupuesto para poder combatirlo. Nosotros tenemos buenas noticias en la región de Magallanes. El presidente y nuestro gobierno está cumpliendo su palabra en varios ámbitos y eso queremos que lo sepan y lo conozcan los habitantes de la región. Yo hablaba de vivienda. Y aquí tenemos un trabajo al cual aprovecho de felicitar a nuestro Ceremi de Vivienda porque nosotros teníamos comprometido en 1962 viviendas en la región. Esa era la meta a alcanzar. Y ya tenemos financiado 4.198 viviendas. Es decir, que vamos a lograr duplicar la meta en materia de vivienda social en la región. Y no es solo una cuestión de números, también tiene que ver con la calidad de la vivienda que estamos entregando. Hemos mejorado con creces los estándares en metros cuadrados, en aislamiento, en acondicionamiento térmico, pero también son viviendas que están pensadas en hacer barrio, en hacer comunidad, en estar mejor conectadas, en considerar aquellas regiones más alejadas, zonas y poblados más alejados, que no por tener menos habitantes no se merecen viviendas sociales, y porque además nos permite sacar a familias de ambientes hostiles, porque les permite garantizar a mujeres con hijos mayores libertad, mayor autonomía económica,
mayor independencia, es decir, cambia las trayectorias de vida de muchas personas. Y eso está impactando y va a seguir impactando positivamente a la región de Magallanes y sus habitantes, porque como lo decía anteriormente, vamos a duplicar la meta esperada en materia del plan de emergencia habitacional. Pero también tenemos una buena noticia respecto a la ley de presupuesto. El presidente Gabriel Boric lo mencionó en la presentación de este proyecto de ley. Estamos considerando 200.000 millones de inversión en infraestructura y conectividad. Por cierto que tenemos que cerrar el convenio con el gobierno regional, pero hay recursos ya puestos a disposición que tienen que aprobarse la ley de presupuesto. Ustedes lo saben, que es una propuesta y que se tiene que tramitar y votar en el Congreso Nacional, pero una inversión considerable. Y que se suma a las inversiones públicas que ya que hemos aprobado para la región, que se están ejecutando en la región. Vuelvo al caso de Puerto Toro, donde tenemos 7.000 millones en materia de obras públicas para ese poblado y que se están ejecutando. Pero esto suma, ¿no? Y vamos a continuar con políticas de mejoramiento en la salud pública. Tenemos 1 billón de pesos destinados para el presupuesto en materia de salud. Es la cartera, es el ministerio que más aumentos percibe en materia de montos. Y esto es para 3 elementos. Uno, conseguir resolver 48.000 cirugías y con eso disminuir en parte los tiempos de espera, de las listas de espera, pero también para aumentar el per cápita de salud, es decir, mejorar las condiciones y capacidades de los consultorios y la atención primaria, que es la salud más cercana al barrio, y también para que el próximo año podamos crear 7.000 cupos de trabajo en el área de salud, considerando cómo se está ampliando la oferta pública, ¿no? Con la construcción de hospitales, con las necesidades en materia de atención también en varias áreas y especialidades. Y por eso este presupuesto no solo implica un foco o no solo considera un foco muy importante en lo social, sino que también contribuye en ese gasto social a generar inversión social, o sea, también contribuye a la reactivación. Cuando hablamos de entregar viviendas y mejorar la calidad de vida de los habitantes, también hablamos de dar empleo, ¿no? Construir viviendas significa reactivar la economía, significa que empresas constructoras se adjudiquen licitaciones, que participen en estas obras, que generen empleo. Cuando hablamos también de mejorar las capacidades del sistema público de salud, también hablamos de la generación de empleo, porque para atenderlos a ustedes se requieren personal, se requieren técnicos, se requieren profesionales, se requiere obviamente ahí un especial esfuerzo que genera activación económica, reactivación económica y genera también empleo. Pero también avanzamos en seguridad. La seguridad ha implicado, en cuanto a inversiones, no solamente comprar más vehículos policiales, mejorar las condiciones de las comisarías, renovar los trajes para mejor despliegue del personal policial, sino que también implica una mejor y más eficiente persecución del delito. Cuando la gente dice, mira, los carabineros detienen a los delincuentes, pero después vemos que no pasa nada, ¿no? Salen rápidamente o al final no llegan a las cárceles. Bueno, eso tiene que ver con cómo fortalecemos las capacidades de la Fiscalía, del Ministerio Público. Y el presidente ha anunciado también algo muy bueno para la región, que tiene que ver con la creación de una Fiscalía en Puerto Williams. Los delitos son distintos en cada región y por eso es tan importante tener fiscalías más cerca y que también se vayan especializando en los tipos de delitos que se cometen en los distintos territorios. No es lo mismo la criminalidad en la región metropolitana o que respecto a la Araucanía o que respecto a Atacama, Antofagasta, ¿no? La criminalidad que se vive en la región o los tipos de delincuencia que se desarrolla en la región y particularmente en zonas extremas y frías como Puerto William es distinta y tiene mucho más que ver con la violencia intrafamiliar. Y por eso es tan importante la mirada integral que tiene esta ley de presupuesto, pero por sobre todas las cosas, transmitir acá, en esta región, cómo impacta positivamente en la región de Magallanes y en sus localidades incluso más alejadas. Quiero terminar señalando que no solamente tenemos buenas noticias en la ley de presupuesto, sino que también en los impactos que ha tenido el copago cero en la región. El copago cero en la región ya ha logrado entregar más de 130.000 prestaciones. Estamos hablando de 11.100 beneficiarios y beneficiarias hasta el último registro que tenemos. Puede ser que eso haya aumentado al día de hoy.
Pero la región de Magallanes ya ha logrado para aquellos beneficiarios y beneficiarias una reducción del gasto en materia de salud de 180.000 pesos. O sea, estamos hablando de que aquellas familias que tenían que desembolsar de su bolsillo 180.000 pesos por concepto de salud, de distintos tipos de atenciones y prestaciones, hoy día no tienen que gastar absolutamente nada por eso. Es decir, un ahorro de 180.000 pesos. Y mencionar otro tipo de ahorros, ¿no? Porque hace poco ya se promulgó la ley para poder aumentar de 5 a 15 años de antigüedad los automóviles para convertirse, ¿cierto?, hacia el GNC. Y esa posibilidad de conversión a una cantidad mayor de automóviles en la región implica una reducción del 70% del gasto para los traslados. Entonces, pueden ser solo cifras para muchos, ¿no? Pero esto genera una disminución del costo de la vida significativo para varios habitantes. Estamos hablando de construir casas, de entregar mayor capacidad de persecución del delito, para entregar más seguridad, para entregar disminución del costo de la vida a todas las habitantes de la región de Magallanes y, por cierto, también la ciudad que concentra su mayor población, que es Punta Arenas. Preguntas. Ministro, buenas tardes. Buenas tardes, autoridades, buenas tardes. Loreto Figueroa de TVN Red Austral. Escuchábamos parte del resumen de lo que fue este gabinete. No sé si se pudo llevar alguna de las inquietudes de las distintas carteras. Vimos que abordó un poco de vivienda, pero saber qué pasa un poco con el área de salud, pero también educación, transporte. El área releven el punto a Contraloría. Va a asistir la próxima semana. Bueno, primero, obviamente, conversamos como gabinete. Ustedes saben que aquí hay autoridades, de todos los... llaman sospechosos. De todos los ministerios, porque la ley de presupuesto tiene que ver con cómo ordenamos el gasto público según las prioridades de nuestro país. Y por eso uno de los principales focos tiene que ver cómo la ley de presupuesto impacta a la región, ¿ya? Y eso tiene que ver con cómo nosotros fomentamos que la ley de presupuesto sea discutida con altura de miras. Porque no se trata solo del gobierno o de un parlamento o de un parlamentario otro, sino que gane Chile. Y que gane Chile también implica que ganen las regiones. Y queremos que la región de Magallanes también gane con la ley de presupuesto. Y en esta ley de presupuesto considera también la región de Magallanes. Y por eso que es tan importante esta conversación, desde lo que respecta a la salud, con el mayor aumento presupuestario, también educación, para continuar la línea de gasto e inversiones que se ha tenido. Siempre, en todas las leyes de presupuesto parecen insuficientes, esto siempre ha sido así, ¿no? Cada vez que se presenta una ley, independientemente del gobierno, si uno está en la oposición o no, siempre se dice insuficiente, falta más, lo sabemos. Pero aquí hay un gasto de aumento de 3,5% y tiene foco social, y además foco de reactivación económica, y eso se traduce en la región de Magallanes. Es decir, hay foco de gasto social en todas las áreas que mencioné, pero también hay inversión. Y eso implica mayor conectividad para la región, implica generación de obras, resolver el tema de los muelles, ¿cierto? De fortalecer ciertas infraestructuras que son claves para el desarrollo productivo de la región, para tanto la parte industrial como la artesanal, y eso se está abordando en esta ley de presupuesto, y por cierto que nuestros Ceremis tienen el mandato de ir a contar con mucho más detalle en cada rincón, así lo harán, lo que significa esta ley de presupuesto y también lo que ya hemos avanzado, ¿no? Previo a la ley de presupuesto, pero también considerando lo que nos espera con el pacto fiscal. Porque de seguro van a haber quienes digan que la ley de presupuesto es insuficiente y que quieren mayores recursos del gobierno central. Pero estamos haciendo con la ley de presupuesto lo que podemos hacer en función de los ingresos permanentes que tenemos. Si queremos más gasto, requerimos nuevos ingresos. Y como nosotros nos movemos en el ámbito de la responsabilidad fiscal, le hemos propuesto al país un pacto fiscal para conseguir más ingresos de las mayores rentas, es decir, de las personas que ganan más de 4 millones de pesos, no en la clase media, no en la gente vulnerable, y además para que aquellos que hoy día tienen que pagar impuestos y no están pagando, sean realmente fiscalizados y paguen impuestos, que también en general son las personas de mayores ingresos.
Estamos considerando políticas de reactivación económica, estamos considerando políticas de modernización del Estado para hacer más eficiente el gasto y también ahorrar por esa vía. Entonces, cada vez que alguien solicita mayor gasto del Estado, pero al mismo tiempo se opone al pacto fiscal, hay que develar que hay una contradicción profunda en eso. Lo otro es que, bueno, nosotros como gobierno hemos señalado todo lo que tenemos que señalar respecto a este caso. Hemos tomado todas las medidas. Hemos señalado cuando el gobierno y la moneda específicamente y el presidente de la República tomó conocimiento del caso. Hemos señalado y ejecutado las medidas a adoptar para enfrentar esta situación desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista de colaboración con la justicia para establecer responsabilidades penales. Hemos puesto a disposición información en el Consejo de Defensa del Estado para que, en representación del Estado, que es lo que corresponde legalmente, se querelle contra los responsables. Hemos solicitado la devolución de los recursos y en parte se han estado devolviendo. Hemos creado una comisión de expertos que ya emitió un informe con política pública, ya varias de ellas se están adoptando la ley de presupuesto con 500 medidas para la probidad, y eso significa mayor control y transparencia del gasto, para que no solamente establezcamos las áreas sociales a financiar, sino que nos aseguremos de que esa plata llegue a las personas y por lo tanto estamos respondiendo en ese sentido. El resto, la verdad es que solo vemos puntos políticos por hacer que no son conducentes a nada. Ministro, buenas tardes. Autoridades también. Bueno, sobre lo primero, en general, las críticas de la oposición han sido de que aumentamos mucho el gasto. Y por otro lado, hay quienes critican que es insuficiente, ¿cierto? Unos dicen que es mucho, otros dicen que es poco. Sin embargo, vuelvo a insistir en lo que realmente es este presupuesto. Este es un presupuesto que amplía el gasto social, pero al mismo tiempo con responsabilidad fiscal, porque tiene un diseño que va a acompañar la reactivación económica del 2024, con inversión pública que con el mundo privado genera una reactivación económica y genera empleo. El ministro de Hacienda ha señalado la posibilidad de creación de más de 100.000 empleos para el próximo año con esta ley de presupuesto, y además en las áreas que son prioridad para los chilenos, ¿cierto? Nadie puede decir que no es prioridad la salud, la educación, la vivienda, la seguridad pública, y también un tema más creciente que antes no estaba tan visible, que es el tema de los cuidados, porque nuestra población está envejeciendo y cada vez más personas mayores que necesitan de cuidados. Y eso implica hacer esfuerzos mayores de Estado para cuidar a quienes requieren cuidados y también atender la situación de quienes cuidan. Por lo tanto, ahí un foco importante, y como lo he dicho anteriormente, eso también se refleja en la región de Magallanes, para continuar con el plan de emergencia que va a duplicar la meta proyectada, que va a considerar además inversiones en conectividad, inversión pública para la reactivación, que va a continuar con las políticas para la estrategia de hidrógeno verde, que ha estado trabajando el Ministerio de Energía, que va a seguir haciéndose cargo de descentralizar en nuestro país, llegar a rincones que antes no se consideraba y no se llegaba, y así. Y respecto al último, mire, antes de darle la palabra a nuestra Seremi de Medio Ambiente, el gobierno ha estado trabajando muy responsablemente con el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Energía, el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio del Trabajo, Minería, y también incluye Hacienda. ¿Por qué? Porque nosotros hemos hablado de la transición socioecológica justa. ¿Esto qué es? En simple, es que nosotros pasemos de un modelo más bien solo extractivista, o fundamentalmente extractivista, que exporta materias primas, a un modelo que logre tener más de desarrollo productivo sostenible con valor agregado, o sea, con incorporación de capital humano. Y eso involucra además al Ministerio de Ciencia y Tecnología. Y esa transición tiene que ser justa, porque tiene que ser justa para el medio ambiente, pero también tiene que ser justa para nuestros habitantes, por el trabajo que hay de por medio. Entonces, la transición también implica justicia laboral. Y cuando nosotros aplicamos medidas de respeto al medio ambiente y considerando los nuevos tiempos y desafíos que tenemos ahora en el presente, porque estamos en una ebullición climática, obviamente tenemos que llegar a la carbono neutralidad.
Y para eso el hidrógeno verde y la protección de áreas, el Servicio Nacional de Áreas Protegidas es fundamental, pero siempre atendiendo también a las realidades locales que están presentes en la sociedad. Hay quienes trabajan en la pesca artesanal, hay que trabajan en la pesca industrial, hay quienes trabajan en la minería, y por lo tanto, cuando hablamos de transitar, hablamos también de hacernos cargo de esa situación. Entonces, eso siempre es parte de nuestras conversaciones y de nuestra agenda. Son temas desafiantes, porque si hubiera habido una bala de plata, esto se hubiera hecho hace mucho tiempo atrás. Pero hoy día estamos asumiendo ese desafío y por eso lo asumimos desde lo nacional y también desde lo internacional, que ha sido parte fundamental de la agenda de trabajo de nuestro presidente Gabriel Boric cuando asiste a los foros mundiales o a las instancias multilaterales. Cómo se enfrenta en conjunto el desafío de la crisis climática desde lo global hacia lo local y desde lo local hacia lo global. También fue aprobado con votos de oposición y algunos de oficialismo. Bueno, tenemos una realidad que es preocupante, ¿no? Hemos visto lamentablemente cómo ha sido una práctica más recurrente que algunos inescrupulosos rocían líquido acelerante a personas. Y eso lo hemos visto en distintas oportunidades por parte de gente que cubre sus caras y que con esa actitud ponen en riesgo la vida de personas. Esto no se trata del derecho a la manifestación, se trata de quienes se aprovechan de ese contexto para poner en riesgo la vida de personas. Si usted lo rocían con líquido acelerante, es decir, parafina u otro combustible, y se acerca a una llama, a una chispa, puede terminar quemado. Entonces, lo que se está pensando hoy día es cómo evitar que eso suceda y cómo establecer las medidas sancionatorias para que quienes quieran portar estos combustibles para justamente poner en riesgo la vida de personas, sepan que hay sanciones al nivel y a la altura de lo que implica ese tipo de acciones. Nuestro interés fundamental está en resguardar la integridad de las personas. Por cierto que antes de eso también está la infraestructura pública, que es de todos y todas. Ahí está reflejada la dignidad de nuestro país, la dignidad del pueblo de Chile cuando ésta se rompe, se quema o se destruye, como una escuela pública que, si ustedes saben lo que cuesta tenerla en pie, tenerla bonita, tenerla decente, que se destruya es de preocupación de nuestro gobierno. No queremos que eso se destruya. Pero además cuando se pone en riesgo la vida de una persona porque se le rocía líquido acelerante, eso ya excede todo límite, ¿no? Y la segunda pregunta es, ¿qué va a hacer el gobierno con el proyecto aprobado ayer en la Comisión de Seguridad de la Cámara, que tipifica como delito el ingreso clandestino de inmigrantes al país? ¿Le parece una buena medida? ¿Van a presentar algún veto? Como si fuera una práctica recurrente. No, a ver, nosotros hemos hecho distintos tipos de opiniones, tenemos una política que está centrada en los controles fronterizos y en hacer más expeditas las posibilidades de sacar del país a quienes ingresan de manera irregular o incluso ilegal. Si es que aumentamos la condición de ilegalidad, lo que hacemos muchas veces es que sobrepasamos las capacidades carcelarias en vez de poder devolverlo a sus países. Pero lo central de esta discusión tiene que ver con el criterio Valencia, ¿no? Que es un criterio que han estado aplicando a propósito de la instrucción o el criterio, más bien, valga la redundancia, del fiscal nacional de poder evitar la fuga de aquellos inmigrantes que cometiendo un delito o estando frente a la comisión de un delito posible y no tienen documentos o domicilio reconocible, se le pueden aplicar cautelares que eviten la fuga. Y por cierto que es un criterio que ha funcionado, que están aplicando los jueces con bastante criterio y obviamente nuestro gobierno ve como un criterio el criterio Valencia, que es deseable, que es razonable, dado que nos permite evitar intentos de fuga frente a personas que son detenidas siendo inmigrantes y que no portan documento o domicilio conocido. ¿El gobierno está trabajando en este sentido o va a tomar cartas en la mano? Bueno, obviamente es
una declaración que no solo preocupa, sino que ocupa a nuestro país y es parte del trabajo que corresponde realizar a la Cancillería, ¿cierto?, en el marco de las relaciones diplomáticas para ver que esto no afecte los intereses no solo de nuestro país, sino que también el abastecimiento que se requiere a propósito del traslado de los productos y mercaderías que realizan los camiones desde Chile hacia Argentina. ¿Se está trabajando en el tema? Obviamente es un tema que nos ocupa, hasta el momento es solo una amenaza, nada que esté a la vista de concretarse, y por lo tanto mantenemos la cautela respecto a algo que solo ha sido parte de una declaración. Y estas cosas siempre se manejan de la manera más responsable porque tiene que ver con nuestras relaciones comerciales y diplomáticas con el país vecino, que nos interesa más mantener muy buenas relaciones porque hasta el momento lo hemos tenido. Gracias. Muchas autoridades, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Quería preguntarle un tema que de alguna forma ya tocó recién con otra pregunta. ¿Cómo se busca compatibilizar, digo, el desarrollo regional en áreas como la pesca artesanal, entendiendo que ahora hay una ONG vinculada a la familia Tonkins que quiere abarcar un gran espacio, digamos, en el Cabo Froga, que son como 70 kilómetros y sería alrededor de 6.000 familias? Bueno, es un poco en la línea que decía anteriormente. Nosotros, al mismo tiempo que valoramos la disposición de proteger áreas tanto terrestres como marítimas por los ecosistemas que viven ahí, fundamentales para la preservación de nuestro clima, los distintos procesos ecosistémicos, es que queremos también poner en el centro la importancia del diálogo, ¿no? Y por eso hablamos de transiciones sociales y ecológicas que sean justas, que sean habladas, que sean conversadas, que logren equilibrar los distintos intereses de los territorios. Porque esto no es algo que no se logra por decreto la protección del medio ambiente. Se logra en procesos que son equilibrados, que tienen que considerar las distintas variables y obviamente atendiendo a que no hay desarrollo sostenible sin el cuidado del medio ambiente, porque básicamente vivimos de nuestros recursos y por eso tenemos que hacerlos sostenibles, no romper su equilibrio ecosistémico. Pero atendiendo que también hay economías que sustentan eso, hay familias que están detrás de esas actividades productivas, es que en esto siempre nuestro gobierno va a jugar un rol de articulación, de diálogo, para atender a los distintos problemas y entregar soluciones integrales. Siempre en estas cosas hay distintos intereses y la gracia de la política es poder equilibrar lo más posible los intereses que son de todos y todas. Gracias. Muchas gracias.